Shalom, mis hermanos. Hoy les quiero traer esta escritura que la podemos encontrar eh, juntamente en los escritos del profeta Amós, en su capítulo 8, donde nos habla de que de acuerdo a la transgresión, a mantener la transgresión, a ir en contra de la ley, ir en contra del Padre, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, ir en contra de todo lo que Él quiere para nosotros, que es vida, obediencia, la Torá, la ley escrita en las mentes y en los corazones para que podamos obrar de esa manera. Ir en contra de todo esto tiene su tiempo, y ese tiempo que hoy lo estamos viviendo está empezando a terminar, y que llegará un momento en el que acabará, se cerrará esa puerta, ¿no? Y nos explica las razones, el por qué y lo que sucederá. El tiempo, el momento en que se acabe y que hayamos escuchado la predicación, pero que por alguna razón no quisimos entrar completamente o pasar la puerta y quedarnos en sus preceptos, en sus mandamientos y ponerlos por obra, ¿no? Amós 8, quiero repasar todo el capítulo para que se pueda entender en su contexto. Dice desde el verso 1: He aquí lo que Yahweh Elohim me mostró. Allí delante de mí había una canasta con frutas de verano. Él preguntó: Amós, ¿qué es lo que ves? Yo respondí: una canasta de frutas de verano. Entonces Yahweh me dijo: el fin ha llegado para mi pueblo Israel. Yo nunca más toleraré sus ofensas. Yo nunca más toleraré sus ofensas. Él viene tolerando nuestras ofensas, nos está diciendo. Y acá hay un punto donde él dice: ya no toleraré sus ofensas. Verso 3: Cuando ese tiempo llegue, los cantos del templo serán endechas, dice Yahweh Elohim. Habrá muchos cuerpos muertos en todas partes. El silencio reinará. En la versión Torres Amat dice: en aquel día darán un estallido los quicios del templo, dice el Adón. Serán muchos los que perezcan y reinará por todas partes el silencio de la muerte, dice. En el verso 4 dice: escuchen ustedes que se tragan al menesteroso y destruyen al pobre de la tierra, ¿no? Que hacen injusticias contra la gente más humilde, más pobre. Hoy el pobre no tiene justicia. Hoy la justicia es para el rico. El pobre es abandonado a su suerte. Ustedes dicen: ¿cuándo se terminará el Rosh Hodesh? ¿No? En la versión Torres Amat dice en el 5: y decís: ¿cuándo pasará el mes y venderemos los géneros y pasará el Shabbat y sacaremos fuera los granos y achicaremos la medida y aumentaremos el peso del ciclo o de la balanza, sustituyendo balanzas falsas? O sea que sin respetar el día de reposo, sin respetar el Shabbat y haciendo trampa inclusive, ¿no? Habla de los negocios, de la forma de hacer negocios, tratando de achicar la medida y vender menos por más dinero, falseando la balanza, ¿no? Siendo en sí falsos, inclusive en el día de Shabbat. En el 6: para hacernos con el dinero dueños de los miserables y con un par de sandalias comprar por esclavo al pobre y vender a buen precio hasta el salvado del trigo, dice. En la versión Kadosh dice: ustedes dicen: ¿cuándo se terminará el Rosh Hodesh para poder llevar nuestro grano al mercado y el Shabbat para poder vender el trigo?
Ustedes miden el grano en un efá pequeño para la plata en pesados sekels, pero la plata en pesados sekels, arreglando la balanza para poder engañar. En el 6, comprando al menesteroso por dinero y al pobre por un par de zapatos y barriendo el desperdicio del trigo para venderlo, inclusive. Y acá viene la advertencia sobre el juramento. En el verso 7 dice: Yahweh jura contra el orgullo de Jacob, yo no me olvidaré de ninguna de sus obras. Nunca, dice. No se olvidará de ninguna de estas obras que hoy se ven. ¿No temblará la tierra por esto? Pregunta. ¿Y todos los que viven en la tierra no harán duelo? La destrucción vendrá como un río y descenderá como el Nilo en Egipto. Cuando ese tiempo venga, dice Yahweh Elohim, yo haré que el sol descienda al mediodía y oscurezca la tierra en plena luz del día. El sol descenderá y habrá oscuridad en pleno mediodía, ¿no? Yo convertiré tus festivales, tus fiestas en duelo y todos tus cantos en lamentaciones. Yo haré que todos se vistan de cilicio. El cilicio es el pesar. Significa que Él hará que todos se vistan de pesar, de angustia, miedo, alrededor de sus cinturas, y raparé sus cabezas en dolor hasta quedar calvos. Lo haré como duelo por un hijo unigénito y su fin como un día amargo. Miren, si nosotros queremos entender en lo natural, particularmente este verso 10, este momento, ¿cómo será este momento? Y habría que preguntarle a una madre ¿qué sentiría perder un hijo, que se le muera un hijo? Y creo que ahí tendríamos la respuesta. O los que son padres mismos, pregúntense, ¿qué pasaría si mi hijo no estuviera? Y ahí creo que podríamos percibir, no sentir, porque habría que pasar por eso para entenderlo, pero por lo menos percibir en nuestras mentes ese momento de angustia que se acerca según lo que está escrito, y lo que está escrito se va a cumplir, se cumple. En el verso 11 dice: los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra, no hambruna por pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Y esto es grave, porque acá nos está explicando de que la palabra no será escuchada ni hablada, y faltará la palabra. No habrá, no podremos escuchar la escritura o la palabra. Si nosotros nos retrotraemos a los tiempos de los macabeos, en aquel momento el rey había mandado a buscar todos los libros de la ley y los quemaban, y algunos los escondían para poder preservarlos. Pero la escritura, la palabra y la ley, para que la gente olvide lo que eran las fiestas y cómo celebrarlas, los tiempos, los preceptos, los mandamientos, los estatutos, para que se olvide la Torá, el rey había mandado a sus hombres a que destruyesen toda escritura, ¿no? Y en tiempos de la gran tribulación esto volverá a suceder. Los que tengan escritura, Biblias a mano, muy probablemente recibirán castigo por eso. Y hasta la muerte, cuando se encontraban en los tiempos de los macabeos, uno puede leer en primera y segunda de Macabeos, cuando encontraban escritura en la casa de alguno, eran todos muertos. No tenían que tener escritura. Algunos preferían morir antes que vivir sin la ley, o vivir sin lo que era la escritura del Padre. Preferían morir, de hecho.
En el 12 dice, la gente se tambaleará de mar a mar y de norte a este, corriendo de aquí para allá, buscando la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Entendiendo que la palabra para nosotros es la vida. ¿Cuántos de ustedes examínense a sí mismos? ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer la palabra, la escritura, antes de conocer a Yeshua de Nazaret, que es la palabra en nuestras vidas, cuántos de nosotros no nos sentíamos muertos? Y estábamos muertos. Y sin embargo la palabra es la que nos ha dado vida, la que nos ha liberado. Porque al conocer la verdad, somos liberados. Y acá dice que no buscaremos palabra en aquel momento, o las personas que no la conocen la buscarán y no la encontrarán, dice. Porque no habrá quien pueda. Muchos tendrán miedo y callarán. Algunos no y seguirán hablando hasta la muerte, inclusive. ¿No? A otros el Padre protegerá hasta el último momento para que sigan dando palabra. Pero en sí habrá un silencio en cuanto a la escritura, en cuanto a la palabra, porque será el momento de la tribulación. A Satán tendrá el permiso por 3 años y medio de atribular e ir contra los santos. Es la gran prueba, es una prueba de misericordia. Dice en el 13, cuando ese tiempo venga, las vírgenes, o sea, las doncellas, las jóvenes y los hombres jóvenes desmayarán de sed. Es algo que ya está sucediendo. La tasa de suicidio ha aumentado en estos últimos años de una manera impresionante en el mundo. Gente que llega a un punto de su vida que está solamente basado en placeres, denominado hedonismo, donde pasa de un placer a otro sin sentir dolor, sin angustia, sin pena, sin autocrítica, sin observancia en sí mismo, sin escudriñarme a mí mismo. Todo el tiempo es placer tras placer tras placer. Y imagínense estas personas con un solo pequeño problema que atraviese sus vidas, ya no pueden soportar y muchos se matan, terminan con sus vidas. Y acá habla de que muchos jóvenes, hablando de hombres y mujeres, desmayarán de sed. ¿Por qué desmayarán de sed? Recuerden que la palabra es el agua. No, la samaritana cuando se encontró con Yeshua en el pozo de agua, el que bebiere de esta agua ya no tendrá sed. No tendrá que ir a buscar el agua. El agua es la palabra en nuestras vidas. Y el que tenga palabra en él y mantenga y lo ponga por obra siempre, va a llevar eso hasta la muerte y no va a morir de sed. Pero aquí por falta de la palabra, como nos dice el contexto, porque no la encontrarán, porque no habrá palabra, muchos desmayarán de sed. 14 dice, aquellos que juran por el pecado, ¿no? Que dicen como tú, Dios, oh Dan, vive, y tú, Dios, oh Berseba, vive, caerán y nunca más se levantarán. En la versión Torres Amat dice, aquellos que juran por el pecado, oh ídolos de Samaria, y dicen, viva, oh Dan, el Dios tuyo, y viva la peregrinación de Bersabé, y caerán por tierra, y no volverán jamás a levantarse. Nos habla de un tiempo que claramente es el momento en el cual el Padre deja ya de soportar que todo o que todos vayan en contra de lo que Él quiere para nosotros, que es vida, y pone un punto. Y a partir de ahí empieza lo que para los creyentes que hoy viven esperando la venida del Mesías, viven obrando de acuerdo a lo que dice la Torá, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, de acuerdo a lo que el Padre manda en obediencia a aquellos que lo aman.
Juan 14:15, el que me ama guardará mis mandamientos, ¿no? Y como pacto, no colocar la Torá en la mente y escrita en los corazones, para que conozcamos las promesas, la vida eterna, el reino recibido, ¿no? Un milenio como sacerdotes, enseñando Torá con todo el conocimiento revelado. La revelación que es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, en nosotros, para que lo mantengamos siempre, porque vive en nosotros esa revelación. Entonces, mis hermanos, es necesario continuar en la Escritura constantemente y todo el tiempo. A veces nos cuesta un poco. Por los avatares de la vida, las cosas que nos presentan el mundo, este sistema del mundo está hecho para que nosotros abandonemos la Escritura. Pero nosotros tenemos que mantenernos ahí, porque ahí está nuestro tesoro, en las palabras que el Padre dejó para nosotros. Y así como recibimos conocimiento totalmente gratis, así también pasémoslo a otras personas, porque hoy hay sed de la palabra en el mundo. Pero la Escritura nos advierte que se vendrán tiempos donde la gente intentará buscar esta palabra y no la encontrará y desmayarán de sed. Así que mis hermanos, como siempre, aliento a escudriñar la Escritura, a mantenerse ahí y a obrar en obediencia de acuerdo a lo que allí está escrito. ¿Sí? Bendiciones.